Muy buena noche. Bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Estamos transmitiendo hoy 6 de diciembre y pues primero que todo agradecer al licenciado Francisco Arredondo, quien estuvo apoyándonos con muy interesantes programas en todos estos días que por alguna razón u otra no pude estar presente con ustedes. Seguiremos compartiendo con él diferentes temas muy interesantes en diferentes fechas, porque creo que es una forma de aportar diferentes visiones de la realidad nacional y de la vida nacional en su momento. Así que muchas gracias, licenciado Redondo, por este apoyo que nos ha dado en todo este tiempo. También quisiera hoy enviar un saludo en particular a mis colegas médicos, porque acaba de ser el Día del Médico. Es una carrera profundamente humanista, una carrera en la cual se requiere mucha dedicación y esfuerzo. El factor humano es fundamental para el médico, que lo es tanto de cuerpos como de almas, y por lo tanto, pues a todos los médicos de Guatemala, del mundo, que hacen un esfuerzo muy grande por contribuir a la salud de sus pacientes, en Guatemala particularmente a todos estos colegas que trabajan en instituciones en las cuales hay recursos muy limitados, y admiro verdaderamente su esfuerzo, su dedicación para tratar de llevar lo mejor posible a sus pacientes. Hablando de aspectos humanos, hoy quisiera yo realmente tocar un tema que yo considero que está en el verdadero corazón de lo que son los aspectos humanos, de la justicia, del sistema, de lo que sucede en nuestra vida nacional. Voy a referirme al caso en particular de lo que ha sucedido en esta historia conocida ampliamente de lo que pasó con Bancafé Internacional, Bipasa, Bancafé Guatemala. Pero como en todas las historias hay muchos aspectos y hay varios lados. A veces nos enfocamos en los aspectos técnicos, a veces mediatizamos y generalizamos, pero dentro de toda historia hay un aspecto humano fundamental que debe analizarse verdaderamente a fondo para que aprendamos las lecciones, para que seamos capaces de discernir y para que corrijamos todas aquellas situaciones que pueden conducir a injusticias en una forma u otra. Quiero presentar esta noche a mis invitados. Primero al licenciado Francis Fisher. Francis, bienvenido a este programa de Acción Positiva. Muchas gracias. El licenciado Fisher es empresario, banquero, académico, con una trayectoria reconocida tanto él como su familia. Y también presento al licenciado Henry Comte, quien también es un profesional del derecho con una trayectoria muy reconocida y con quien quisiéramos platicar hoy sobre algunos aspectos humanos, técnicos de lo que es la historia de lo que sucedió con Bancafé. Francis, desafortunadamente este tema es un tema que tocó a muchos guatemaltecos, que lo vimos expuesto muchísimo en los medios, en los cuales también desafortunadamente, Henry, hemos mediatizado un poco la justicia, pudiéramos decir, porque a veces se toman juicios o hasta se hacen sentencias, digamos, que están basadas en estos hechos. Pero a mí me gustaría, Francis, desde el punto de vista tuyo como empresario, como banquero y sobre todo como ser humano, ¿qué fue lo que sucedió en este caso? ¿Cómo es que tú estás involucrado en ello? Sabemos que fuiste director, pero ¿cuáles son los aspectos que tú quisieras señalar acá? Y lo digo esto porque el licenciado Fisher, Francis, a quien le vamos a decir en esta forma acá, ha estado 40 meses en prisión, en una forma injusta, porque aquí hablar de justicia pronta y cumplida, pues obviamente no es eso lo que estamos haciendo. Francis, ¿por qué no nos cuentas un poquito de lo que te ha sucedido en este caso? Pues antes que nada agradecerte la oportunidad y saludo a todo aquel que me ve y que me escucha. Voy a sorprenderlos. Posiblemente cuando usted vea este programa o esté viendo este programa, yo esté de vuelta privado de libertad. Y desde el punto humano, esto no lo entiendo, porque las razones por las cuales después de haber obtenido una medida sustitutiva,
y recuperar mi libertad por un tecnicalismo sumamente improcedente de lo que he logrado entenderle a mis abogados que me apoyan en esta causa, que me regresen mañana que voy a audiencia, mañana que me presento, como es la obligación de todo ciudadano, hacerle frente a la justicia, y quien nada debe, nada teme. Y en este caso, gracias, y lo vamos a tocar tal vez más adelante, gracias a la investigación del Ministerio Público y las pruebas que yo tengo. Si al inicio se sospechaba que yo era un victimario, realmente soy otra víctima más y posiblemente la mayor. Entonces ahora, Francis, o doctor Francis, quisiera, y por eso me acompaña Henry Comte, mi abogado defensor, que les explique ese tecnicalismo improcedente que se va a dar con altísima probabilidad en mi audiencia de mañana. ¿Quién mejor que él les pueda dar a conocer cómo a veces se maneja el tema de justicia en este país? Algo que a mi manera de ver no es esa Guatemala, no es esa Guatemala que queremos cambiar, sino más de lo mismo, más de lo mismo. Y eso a mí de sobremanera, siendo un afectado en este caso. Y ahora claramente todo el mundo sabe que de víctima, o sea, cuando digo a todo el mundo, quien ha oído lo que he estado manifestando en estos últimos días, que soy no victimario, soy víctima. Y una víctima, tal vez la mayor de este caso en este momento. Francis, antes de que le demos la palabra al licenciado Conte, porque tú sabes que los abogados después ya no nos sueltan el micrófono. Bueno, eso. A mí me gustaría, cuando tú dices, yo soy una víctima en ello, ¿por qué no nos cuentas un poquito esta estructura, cómo era que funcionaba? Porque sabemos que Vipasa, Bancafé Internacional, Banco del Café en Guatemala, ¿tú participabas en todas estas estructuras? ¿Eras director en ellas? ¿O cómo estás en un lado o no en el otro? Porque creo que es importante que tú nos lo comentaras. Esa es una excelente pregunta. Lamentablemente desde su inicio se ha manejado el caso Bancafé. Pero aquí lo que me ligó a mí a proceso fue Bancafé International. Para que me entiendan, habían dos Bancafés, el Bancafé de Guatemala, el que tenía su edificio ahí en la Reforma y las agencias en todo el país. Ese Bancafé es a donde yo llegué por una fusión bancaria en el año 1999. Y llegué como un director y un accionista minoritario. Ese Bancafé es a donde yo llegué por una fusión bancaria en el año 1999. Y llegué como un director y un accionista minoritario. Y la razón por la cual llegamos es que tal vez ustedes muchos no recuerdan que en el año 98 Guatemala sufrió una crisis seria por el impacto de un huracán Mitch, y esto afectó tremendamente la industria del café. Y a razón de eso hubo un incumplimiento
vencimiento de una deuda muy fuerte en nuestro banco y nos debilitó. Y la forma de resolver esa situación fue encontrar un banco que nos absorbiera. Pero yo voy y llego al Bancafé de Guatemala. El Bancafé de afuera, que le llamo yo el Bancafé International, era una institución para que aquellos guatemaltecos que quisieran manejar sus depósitos en dólares lo pudieran hacer. Y ese banco captaba en Guatemala. El problema que se dio es que los dueños de ese banco se autoprestaron esos depósitos y los fueron a invertir en forma apalancada, o sea, con financiamiento sobre esos depósitos en mercados emergentes. Y esa situación fue la que los metió a ese banco, Bancafé International, en un problema muy serio, muy serio. En ese momento, digamos, tú como director en el Bancafé local, sí, no tenían ustedes una injerencia en la operación de lo internacional. Sí. Entonces, los metió en un problema muy serio, se tuvieron que endeudar para resolverlo, este Bancafé International, y después, cuando llegó el momento en que les cobraron ese préstamo, no lo pudieron pagar. ¿Y por qué no lo pudieron pagar? Porque dieron en garantía el banco, y esto es algo que yo no termino de entender. Yo entiendo que pueden haber avales bancarios, pero uno no hipoteca su banco, porque ese banco es de alguien más, es de los depositantes. Y entonces, al hacerlo y no pagar, viene el que le estaba cobrando y les quita todo su dinero, y por eso no han podido devolverle a sus depositantes lo que les correspondería. Pero eso se está dando afuera, es un problema de afuera. Ese Bancafé International se constituyó en Barbados, no en Guatemala. Y las operaciones que ese banco hacía, los hacía afuera. Cuando, regresando a lo que tú me dices, yo estaba en la junta directiva, o estuve en esa junta directiva del Banco del Café de Guatemala, proveniente del acuerdo de fusión del año 2000 a marzo del 2004, y dejé de ser accionista minoritario en el 2003. Pero ese banco en ese momento no era la entidad responsable del Bancafé International. Y esto es muy importante porque también se mandó configurar y registrar los grupos financieros, algo que se dio en el Bancafé de Guatemala hasta en el año 2005, cuando yo ya no estaba. Ahí sí, un director hubiera tenido responsabilidad, pero en mi caso no. Además, un director tiene responsabilidad de saber y de conocer, porque a mí se me acusa, es que usted debería haber sabido lo que estaba pasando allá. Y eso no necesariamente tiene ninguna sustentación, porque no invertía Bancafé Guatemala, no invirtió en acciones del Bancafé. No eran operaciones que ustedes sí vieran dentro de la operación normal del banco. No le dábamos préstamos, ¿ya? Y se manejaban los dos bancos independientemente. Entonces, mi responsabilidad como director era lo que pasaba acá. Y el Banco de Guatemala, pues siempre fue supervisado por la Super. Eso te iba a preguntar yo. Por la Super, y nunca se reportó ninguna anomalía mientras yo estuve como director sobre el manejo del banco. Y cuando lo suspendieron en el 2006, ningún cuentaviente del Bancafé Guatemala perdió su dinero. Había un FOPA para ese entonces